yo todo ese tiempo, desde el día viernes que a Roland le quitan su movilidad, entonces estaba pasando por pruebas muy duras, pero nunca me iba en la oración. Yo tengo una mesita donde ahí he puesto el altar de oración, y yo le decía a Dios, no, ya en el día de ayunar, en el día, el viernes, el sábado yo le hablaba al Señor. Ya yo me derramé al Señor porque yo tenía mi corazón tan apretado. Y yo le decía al Señor, si me vas a dar una prueba, dámela, Señor, porque tú sabes que yo soy tu guerrero. Entonces ahí el Señor empezó a ministrarme, ¿no? Y yo me hablaba y me decía, tienes que seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Primeramente por tu esposo. Entonces el Señor empezó, ¿no?, a instruirme, y así como dice mi esposo que él ha pensado obrar en su carne, y yo le decía que era la fuerza de él, no, le decía, porque no podemos traer más maldición a lo que estábamos pasando, que el enemigo estaba zarandeándonos, ¿no? Pero para la gloria de Dios, porque Dios siempre Él es el único, el que revela, el que sabe, el verdadero. Entonces el Señor le habló hoy día, ¿no? Entonces el Señor rompió ese día de ayer, fue que me dieron la oración. El Señor rompió desde el día anterior de ayer. El Señor me desligó totalmente, hermanos, que hace tiempo que yo no oraba así. Aleluya. Yo no oraba así, pero mis tiempos primeros de mi caminar, hace 19, 17, 16 años, yo oraba con poder, yo oraba, pero oraba todos los días de mi vida. Y el Señor desde ya me desligó y me levantó a orar. Ahora 4 de la mañana me puso a orar con poder, y yo le doy gracias a Dios, y pues yo les comparto, ¿no? Les animo a seguir orando, a seguir doblando sus rodillas, porque ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Y ahí es donde vamos a obtener la victoria con una fe inquebrantable, como demanda su palabra. Amén. Gloria al Señor. Gracias. ¿Quién es el que vive? Es su nombre. Es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, primeramente, pues decir que es un privilegio que el Señor nos use a cada uno de nosotros, ¿verdad? No somos dignos ni merecedores, pero Él en su infinita misericordia nos escogió para usar cada vaso, cada vida. Y como les comentaba ahora, mientras el Señor ministraba la vida de nuestra hermana Melody, el Señor dijo que iba a revelar algo, ¿verdad? Pero el Señor me revelaba la palabra obediencia. Y eso era lo que el Señor decía: la obediencia trae muchos beneficios. La obediencia trae cumplimiento. La obediencia trae muchas cosas en el Señor. Y sobre todo que en nuestra vida espiritual la obediencia nos lleva a subir más niveles en la vida espiritual del cristiano, ¿verdad? Hoy son 12 días, pero el Señor me ministraba en el día que yo ayuné, que se va a multiplicar por 2. Entonces 12, 24 días se vienen para este pueblo. ¡Aleluya! 24 días. Así que prepárense, porque esos 24 días se van a tener que dar. Amén. En el Señor. Amén. Amén. Nada más les pido que sigamos fortaleciéndonos en el Señor. No dejen de orar. Les pido a la iglesia, porque el Señor me mostraba a mi hermana Cindy y a mi hermana Liliana Chávez. No dejen de orar por las cabezas. ¡Aleluya! Tampoco no dejen de orar por mi persona, por mi madre, por mi esposo. Sigamos orando, porque el enemigo es malo, pero grande es el Señor. Amén. Amén. Y como algo que quiero compartir, que le comenté en el baño, cuando el Señor estaba ministrando a nuestra hermana pastora, yo vi un cercado alrededor de ella.
como un círculo, yo le digo cuando tú prendes un poco LED y brilla, entonces yo vi un círculo alrededor de ella. Y el Señor me dijo, apártate, entonces yo me aparté. Y yo vi como dos manos fuertes. Tenían un pedacito de órgano ahí, que eran manos grandes, y se lo pusieron ahí. Entonces el Señor me dijo que el apéndice que había quitado el enemigo, porque fue un proceso que no vino de parte de Dios, tanto fue un dardo del enemigo. Y yo vi cómo ese órgano se lo puso. Entonces por eso el Señor me llevó a decirle que Él había puesto algo nuevo. Entonces, cosas mayores veremos. Todo está en la obediencia. Vamos a sufrir ataques, vamos a sufrir muchas cosas. Ojo que también los procesos son necesarios, porque para moldear a un guerrero es necesario el proceso. Si no, ¿cómo? ¿Verdad? Quizás nosotros en oración le decimos, Señor, haznos fuertes, pero el Señor usa esas plataformas para hacernos fuertes, porque si no, ¿de qué vamos a testificar mañana más tarde? Entonces, son necesarios, pero en medio de todo eso veamos al blanco perfecto que es Cristo. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana pastora, amén. Gloria a su nombre, Padre. Hay algo pequeñito que quería contar antes. Ya tenemos el sello de remanente de Jehová. Vamos a tener que orar por ese sello. Amén. Muy bonito, muy bonito. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Gloria Gloria a a Dios. Jehová. Gloria al Señor. Amén, hermanos. En el primer ayuno, en el ayuno que el día que me tocó a mí, la verdad la pasé bien, en victoria. Pensé que no iba a poder porque por mi embarazo y todo eso, que me iba a pegar el ayuno, pero lo hice hasta el tiempo que Nicole dijo, pues de 12 a 12. Y también en el transcurso de la semana los ayunos, algo que no había tenido antes de hacer el ayuno es que le comentaba a Nicole que había tenido como una experiencia, pero no sabía en sí qué era. Nicole me dijo que había sido como un éxtasis. Ya. Y era primera vez que lo había sentido así, y fue una experiencia que tuve con mi mamá. Y miraba así, pues, llegué a mirar porque tampoco he mirado así un demonio, nada de eso, pero ahí sí lo llegué a ver. Y miraba así a un demonio rojo, así, eso como lo que pasan en carnavales, creo. Ya, eso así, bien feo era. Y lo miraba así, ¿no? Y después, cuando yo no quería cerrar mis ojos, y era algo que me hacía cerrar mis ojos. Y cuando ya cerré mis ojos, lo miré así, ¿no? Y miraba que sacaba sus manos y empezaba a buscar así en el teléfono de mi esposa, así los contactos, y señalaba así a mi mamá, ¿no? Y cuando señalaba así a mi mamá, yo escuchaba que ese espíritu decía, la quiero tener en mis manos, ¿no? Y se reía de ella. Y yo me levanté así, me levanté con mucho miedo y temor, porque por más que sea mi mamá, ¿no? Y sentir después que se burlaba de ella y decía, la quiero tener en mis manos. Y cuando yo me levanté, le digo, Moisés, párate, vamos a orar. Y me levanté muy desesperada y me puse a orar. Y yo sé que el diablo conoce muchas veces mi debilidad, pues él sabe que yo prácticamente mi caminar en el Señor yo siempre le clamo por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos. Amén. Y después de eso, que tuve esa experiencia, al día siguiente volví a tener lo mismo. Y miraba lo miraba otra vez el espíritu, ¿no? Y miraba que volvía a buscar en los contactos así de mi esposo, y señalaba el grupo de la iglesia remanente de Cristo y decía,
los quiero destruir, decía. Y también se reía y decía, los quiero destruir, los quiero destruir. Y cuando eso también me levanté, le dije a Moisés, y también le conté a Moisés, y nos pusimos a orar. Después de eso, también tuve lo mismo, no sé por qué en ese transcurso de esta semana de los ayunos he tenido esas experiencias. Amén. Y fue cuando estábamos orando allá por la casita de nuestro hermano Cristian, estábamos orando por su esposa, por sus hijas. También tuve la misma experiencia. Eso fue en cuestión de segundos, porque fue en menos de 2 segundos que tenía esa experiencia. Yo estaba dándole ahí para dormir a la bebé y ahí pasó. Y miré así un espíritu que era esos como memos, esos que no hablan y que no, sino que hacen puras señales. Mimos. Esos. Y cuando ya cerraba mis ojos, él se asomaba por la parte de acá así, su cabeza nomás así, y salía. Pero cuando yo hacía demasiada fuerza para poder abrir mis ojos, volvía y se escondía. O sea, miraba el cuarto, miraba todo normal. Y de ahí ya se me cierran bien los ojos y puedo ver cómo él sale así, ¿no? Y empieza ahí a hablarme, empezó a hablarme ahí, pero yo miraba así la iglesia así, miraba un culto y miraba bastante sano, miraba. Y miraba a la esposa de nuestro hermano Cristian, miraba a sus hijas que estaban llenas del Espíritu Santo de Dios, miraba que el Señor daba la victoria en ese hogar, amén. Gloria sea al Señor. Y hoy, hermanos, les quiero contar lo que desde que me levanté, sentí un desánimo. Me he levantado muy mal porque no quería hacer el ayuno. Me he levantado, hasta he estado renegando. Yo dije, no voy a ir. Moisés se vino para acá y yo dije, voy a quedarme. Porque en realidad me está afectando bastante lo que está pasando con mi papá y mi hermano. Que solo Dios lo sabe, amén, hermano. Y me sentía muy desanimada. Sentía también porque ya hace días que ya no estaba sintiendo fuertemente la presencia del Señor. Y yo dije, voy, pero Señor, trate de que la bebé esté más tranquila para yo poder concentrarme en tu presencia, para yo no salir igual, para que yo te pueda sentir como te sentías. Gloria al Señor. Y el Señor es fiel, amén, hermano, porque yo en un momento ya me despegué de la niña y empecé a clamarle al Señor. Le decía, Señor, no quiero salir igual, quiero que tú me des la victoria, que yo crea, que mi fe aumente y que toda la incredulidad que el enemigo pone en mi mente se pueda ir. Yo le decía al Señor ahí y pude ver que el Señor es fiel, amén, hermanos. Pude ver que el Señor volvió a entregarme y volvió a decirme que esa unción que el Señor me había dado desde el comienzo, cuando yo estaba buscándole firmemente a Dios, esa doble unción, porque el diablo me decía, ya no la tienes, ya te la quité, ya no oras, ya no te están tomando bien en cuenta en la iglesia. O sea, eran demasiados los dardos. ¿Por qué? Porque el diablo me quiere agarrar por mi bebé, ¿no? Porque me dice, ya estás aquí, y cuando me salgo afuera, son demasiados los dardos. Solo Dios sabe la lucha que yo tengo, pero sé que los hijos de Dios son una bendición, amén, hermanos. Y solamente le pido, hermano, que diariamente oren por nosotros, por el pastor, por mi vida y por mi familia, amén, hermano. Para poder seguir avanzando en la obra del Señor, amén. Y bueno, ya hoy me voy en victoria y pidiéndole al Señor que cada día nos dé la fuerza, amén, hermano, porque solo Dios conoce lo que diariamente nosotros pasamos, amén. Gloria sea al Señor. Esto es lo que yo les quería contar, hermanos. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria sea al Señor, amén. Gloria a Dios. Manito Arturo. Gloria a Dios. Una vez más el hermano Arturo. Ha sido bendecido.
Bueno, lo que yo tengo que compartir es que, si bien es cierto, ayer había culminado, íbamos a culminar ya mi ayuno después de todo el culto que se hizo y me tocaba mi ayuno y le digo a la hermana Nicole que ya se iba a culminar el ayuno y yo pensando en ello lo terminé el ayuno. Después el hermano Johnny dijo, hermano Arturo, pero mañana tenemos que entregarle a toda la iglesia el ayuno de los 12 que hicieron. Y el hermano Johnny me dijo, Arturo, usted está bendecido nuevamente, usted va a tener que ayunar nuevamente. Y yo decía, Señor, ¿cómo es maravilloso? Pero antes de ello yo había pensado y hablado con mis amigos que yo estaría en el mercado al día siguiente trabajando nuevamente por el día de hoy. Y como tus pensamientos no son los del Señor, entonces el Señor dijo, no, no son como tú los piensas, sino como yo quiero que sean. Es por eso que yo le compartí al hermano Moisés, yo le dije al varón, a mi siervo, le dije, mire siervo, Dios a través de en mi ayuno, por la tarde, empecé a meditar sobre la alabanza, me hablaba de la alabanza, que habíamos sido creados para gloria y honra de su alabanza. Pero lo que me había guardado, lo que no quería compartir, era sobre este texto bíblico que ahora se terminó por predicar, sobre la viuda de Sarepta, porque Dios me estaba dando palabras. Yo decía, Señor, ¿por qué? Pero yo meditando en solamente la alabanza, nada más, porque decía, no conmigo eso. Entonces yo decía, ahí en la alabanza. Y entonces vine, se lo compartí al siervo Moisés. Y de ahí temprano yo dije, bueno, lo único que me queda es me voy a quedar, porque si es por obediencia, lo voy a hacer obediencia al Señor. Yo dije entre mi persona, yo dije, de nada me sirve haber ayunado si es que no termino. Amén. Si lo que Dios ha empezado en mí, lo va a tener que terminar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces agarré, justamente mi mamá estábamos ahí conversando y llegó el siervo Moisés y me dijo, te subes a la moto, vamos ahorita porque ya estoy llevando otras cosas. Y yo quería decirle, espera, cierro un ratito, no, te espero. Me dijo, ya estaba cuadrado afuera. Y yo le digo a mi mamá, ¿sabes, mamá? Me espera porque yo me voy a la iglesia. Me voy con los hermanos al ayuno, incluso yo y el siervo Moisés. Estuvimos aquí, pero mira cómo es el enemigo. Yo estaba en mi casa bien, yo no sentía nada. Estaba totalmente bien de mi cuerpo, físicamente todo, pero el enemigo, que es el que te viene a poner todo el desánimo, yo empecé, tan luego que salí con Moisés, yo empecé a tener un dolor tremendo aquí en mi cintura. Y me sentía como elevado, la barriga me dolía tanto que yo antes de compartírselo a Moisés, se lo compartí al varón. Y a él le digo sentado y le digo, varón, le digo, tengo un dolor aquí, ya no aguanto, creo que me voy a ir a mi casa. Mira cómo es el enemigo hasta ahí maquinando. Pero para eso, antes, lo corrijo, antes de que yo llegue a donde el varón, fuimos a ver al hermano Johnny. Y Moisés dijo, me olvidé del hermano Johnny, vamos, porque el hermano Johnny lo va a soltar y vamos a ir. Entonces, mira, hemos llegado con el hermano Johnny, porque el hermano Johnny es de la hora exacta. Entonces, él es amante al Señor plenamente, las cosas se hacen porque se hacen. Entonces le digo, vamos, nos hemos ido del hermano Johnny, y sin meditar palabra, yo vine compartiéndole el texto bíblico de Elías. Y yo venía compartiendo, y cuando yo le estoy compartiendo ya, yo y vengo, lo dejamos, y vengo, me siento con el varón y decía que yo tenía este dolor y que ya no aguantaba más, que posiblemente me iba. Fue cuando la hermana Nicole se acercó allá y me dijo, varón, mire el papelito. Y la hermana Nicole me señala el cuaderno y le soy sincero que yo me quedé así, porque yo no sabía qué hacer. Cuando veo, decía Arturo la prédica. Yo digo, Señor, ahora no me voy a ir. Alabado sea el nombre del Señor. El varón me queda mirando y me dice, yo con mi dolor y esto, que otro, yo dije, no, Señor, yo me temblaba, yo no sabía ni qué responderle a la hermana en mi cuerpo. Y llegué, lo único que hice fue entrar allá, incluso me fue hasta el rinconcito y empecé a doblar mis rodillas de la alabanza y empecé a temblar. Y es ahí donde recordé que a través de la alabanza, hoy que estaba meditado ahí sentado, meditando, y hoy entendí que a través de la alabanza Dios tenía que fortalecerme, primero limpiarme todo mi dolor y todo eso. Él lo limpió, me dio las fuerzas y pude salir de ese escondite a tener que llevar la palabra. Porque Dios se había manifestado a través de la alabanza, habíamos visto la gloria de Dios. Y pequeño o chiquito, yo te comparto tiempo atrás, lo importante, como dice, estar bien con Dios. Porque mi hermano, coincido con mi hermano en que dice, hay que hacerte un autoanálisis, hay que analizarte. Porque si Cristo viene hoy, estaría seguro que te vas a su presencia. Es por eso que hay que examinarnos. Yo recuerdo aquel tiempo muy atrás
yo había tenido una pequeña intercambio de palabras con mi mamá. Me salí un poco triste, dolido, un poquito ofuscado, de ahí molesto, así, incómodo. Fui a caminar, porque siempre cuando tenía un momento así salía a caminar. Fui caminando por el puente, fui caminando por el Ciba, llegué al puente Tablas, llegué al puente subiendo. Yo me sentía tan mal, triste, yo seguía caminando. Y me sentía tan mal porque había puesto en una situación de que nos habíamos puesto un poquito en discusión con mi madre. Y si bien es cierto, yo empecé a seguir caminando. Y caminando por el medio del puente, algo me llevó a mí a sentarme ahí en aquel puente. Algo me llevó a sentarme en aquel puente. Y yo lo único que hice fue llorar tremendamente y pedirle perdón a Dios primeramente, pedirle perdón a Dios porque yo había tenido esa situación con mi madre y yo le pedí a Dios, quizás no pude regresar, pero estaba en el puente pidiéndole a Dios y poniéndome a cuenta con Dios y pidiéndole que me perdonara a mí y que pusiera el sentir en mi madre para que ella también sea perdonada y que cuando yo llegara ella me abrazara. Y yo estaba ahí hablándole a Dios y cuando sentí que el Señor me estaba abrazando, mis lágrimas caían y todo eso. Termino de orar y yo continúo mi camino, sigo avanzando y doy la mano derecha hacia allá. No sé si has visto unas bancas en ese lugar del puente, en el filo. Hay unas bancas, pero ya para allá, no en el puente, donde se ponen los gatitos, entonces por ahí se les da comida. Y ahí en ese callejón, cuando yo doy la vuelta, así veo que en el callejón había un poste aquí, en ese callejón un poste, y acá había una moto. Esta era la distancia entre el poste y la moto, que había ahí una moto estacionada. Y cuando yo doy el cruce para venir por este lado, porque ya no había nada, venía un bus grande, esos bus de Lima, esos bus grandazos, venía en esa zona. Así venía, pero cuando estaba el poste y la moto, cuando yo quise pasar por ahí por el medio y ya vi que estaba la moto, no pude continuar. Entonces yo opté por pasar entre el poste y el bus, pero el bus ya se aproximaba. Y cuando el bus ya se aproximaba, yo quería ganar ese espacio para poder pasar. Y cuando yo intento, el bus viene, pero no a gran velocidad, sino viene despacio lleno de pasajeros. Y cuando yo veo así, que el bus viene, entonces yo quiero ya ganarle. Pero cuando yo voy a pasar entre el poste y el bus, algo no me dejó pasar. Yo miraba mis pies que había ido porque no me dejaba pasar. Y cuando yo me detengo, lo único que el bus pasa ya a mitad, ya estaba el poste, yo allá, y el bus pasa y cuando el chofer hace esto, fue cuando el bus se pegó contra el poste. Y quedó, el poste se movió, yo cerré las vistas, pero no pasé, no había que me dejaba pasar. Y pasé y cuando abrí las vistas, ellos, los pasajeros, miraron así porque pensaron que el bus y el poste me iba a aplastar. Pero cómo es la misericordia de Dios, que yo habiéndome puesto a cuenta con Dios y Dios dándome una oportunidad. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás la vida sobre esta tierra para que todo te vaya bien. Así que como hijo yo te incentivo a honrar a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento con promesa. Y entonces cuando sucedió todo eso fue cuando vino el policía también y allá había para la parte de la policía y se acercó y miró al bus. Y estaba tan pegado. Cuando el bus logra eso pasar, porque sí logró pasar, reversió el poste, todo logró pasar. Yo me quedé así atónito y cuando vieron el poste, el policía lo vio todo rajado por el medio. No había partido, pero estaba rajado. El policía se quedó haciendo eso. Yo solamente mis lágrimas caían y caían, pero no de tristeza, sino de alegría, de ver la gloria de Dios en mi vida, que Dios me había dado esa oportunidad de vivir. Yo solamente seguí caminando y una persona, se aparece una señora y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Y yo le digo, no, es que yo ya no lloro de tristeza, lloro de alegría, porque Dios hoy, mira Dios, en ese poste yo iba a quedar pegado, pero hoy Dios me dio esa oportunidad de vida y sé que Dios es real, Dios es verdadero. ¡Gloria a Dios! Señor, bendito sea Dios. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. No, yo no sé por dónde empezar. Tiene por tu nombre. Pero el Señor es grande, ¿sí? Amén, aleluya. Después de esta semana, y desde que empezaron los ayunos, pero desde que yo volví a entregarme al Señor, yo he venido pasando pruebas, luchas, dificultades, aún queriendo retroceder, aún a veces no sintiéndome bien conmigo mismo, pero haciendo el esfuerzo de venir a la iglesia, ¿sí? Y decía, Señor, pero así, con dificultades, con errores, yo voy a seguir avanzando. Aunque yo siempre, como les digo, yo tenía unas dudas siempre, de
que si realmente como ser humano nos ha pasado, de repente a veces uno se hace esa misma pregunta. Y entre mí siempre decía, Señor, ¿será de real o no será de real? Si te servimos y todo lo que está escrito en tu palabra es verdad, no solo es palabra de hombre. ¿En quién debemos confiar? Yo ya, como les conté la otra vez, yo ya creí en el Señor, pero ahí, a pesar de todo, dijo el Espíritu que todavía habita en mí y que el Señor vuelva a poner ese gozo en mí. Como que me animaba y ese carboncito que todavía está ahí, ya estaba ahí así con la punta, botando un poquito de humo así cuando está ahí, que ya se quiere apagar y le echas agua, pero sigue botando un poquito de humo. Así estaba ese carbón en mi cuerpo y en mi alma, que me hacía reconocer lo malo y aún así venía a la iglesia. Justamente ese día que estoy ayunando, le hablo al pastor y le digo, porque yo no le digo pastor, yo le digo Moisés, pero ese día le escribo y le digo, pastor, hay muchas dudas, hay cosas que a veces no entiendo, cosas que estoy pasando con unas deudas que tengo, le digo. Yo le digo, que el Señor quiere que yo deje todo, yo lo dejo, le digo. Que el Señor quiere que yo lo deje, lo dejo. Yo no voy a pelear por cosas materiales, ni por cosas vanas, porque Amén. digo, el dinero, y yo siempre tengo esa que, y siempre lo he tenido que por plata y por eso siempre van a haber peleas, van a haber hasta discusión, hasta con tu propio hermano te peleas tú por esas cosas. Amén. Y ese día yo en mi ayuno, como la hermana dijo, varón, a las 12 no empiezo. Dale, mi amor, dale. Yo soy a partir de ahora que empezamos a comer harto, yo como harto, ya me estoy, no sé, pero me como un plato, pero yo quiero seguir comiendo, no me siento. Y ese día le digo, como nunca prepara la comida temprano en mi casa, mi papá, que ayude, para que vayas a porque digo, no, yo seguía ahí luchando, viendo unos videos por celular, leyendo un poco de palabras, y ahí acostado en mi cama porque, digo, los cuartos no están encerrados como para decir, pero ahí seguía yo en consagración a Dios. Amén. Y empezaba a leer un poco de la Biblia de Samuel, y después, como dijo, yo leyendo a veces me duermo, y dije, no quiero dormirme, me empezaba a ver los videos, las historias, cómo es, alimentándome, me alimenté un poco de palabras, pero a veces un poco de videos también, como para no quedarme dormido y seguir en victoria, pues. Y entonces y yo le clamaba al Señor y dije, Señor, pero si esto viene de parte de ti, si tú quieres que yo te sirva, como siempre te lo he dicho, Señor, venme aquí. Amén. No va a ser mi momento, porque yo sé que es tu momento. Si aún haciendo a veces lo malo, tú sientes eso que nace en mí, que hago lo malo y tengo que salir de ahí, yo salgo, no me quedo ahí, me salgo. Huyo de las cosas. Aunque yo quiero quedarme, pero ese temor siento y huyo, le digo, Señor, pero si viene de parte de ti, hace tiempo, le dice al Señor, tiempo, que yo no siento tu presencia. Yo soy bien sincero y no te siento. A veces sé que me has abandonado, me has dejado, porque oro y mi voz y todo. Yo sé que tú me escuchas, pero no es igual a que yo sienta que tú estás ahí conmigo, tu presencia. Digo, un poquito, más que así, dice Señor, un poquito, le digo, un poquito como más antes me hacías danzar, remolinear. Un poquito nomás quiero sentir para saber yo que realmente eres tú y que quiero aferrarme a ti, pero quiero decir, déme aquí, Señor, pero quiero sentir un poquito del Espíritu Santo. Ese que nos llena de gozo, Amén. eso que nos llena de paz, eso que nos da una tranquilidad, Amén. en no hacer lo malo, eso que nos desvía de las tentaciones, ese que nos llama a veces a arrodillarnos y clamar por uno mismo, por la familia, aún por los hermanos que se han alejado, que sabemos que el Señor los va a traer de una u otra manera. Amén. He seguido en el ayuno, en victoria. ¿Y cómo es con las deudas? El diablo dice, no, ándate a trabajar.
Pero ahí yo dije, no, si es del Señor, hay que cumplirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ha cumplido muchas cosas en mí y una es de esas que el Señor hasta ahora, el diablo me podía llevar, pero el Señor aquí me tiene. El Señor me ha dado una nueva oportunidad y no una, porque ya son como más de 5 y fuerte. Puesto atrasado, no voy a usar palabras para contar toda la felicidad que Dios tiene y todo el amor que Dios tiene hacia mí. Y ayer pues estaba trabajando, todo organizado, la moto se me valoró, no tenía plata por arreglarla, por ahí un día Filo me prestó, no sé de dónde sacó, pero prestó, le devolví ayer mismo todavía, arreglé la moto, salía tarde a trabajar, y como yo dije, Señor, si tú me has puesto la sensación en vuelta a los traídos a Él, yo no quiero descuidarlo. Amén. Pero una de las cosas que yo no quiero descuidarlo, tampoco quiero descuidarme yo espiritualmente, porque si el varón ve que yo mengo, el varón se va a venir abajo. Amén. Y si tú me lo has puesto porque es una oveja de tu prado, Señor. Amén. Cuando dice que cuando se le escapó una, el Señor le fue a los 99 y fue buscar a él. Gloria a Dios. El Señor lo buscó por primera vez a él en el 2021. Cuando el Señor me levantó y el Señor me puso la sensación de predicar y el Señor a través del Espíritu Santo lo trajo, pero lo descuidé y el Señor me decía, no lo descuides, Amén. no lo descuides, te lo pongo de vuelta pero no lo descuides, ahí hasta el último, ahí intenta, van a venir luchas, pruebas, pero no lo descuides, no lo descuides. Y como dice el varón, yo le dije al Señor, pero examíname a mí mismo primero, porque aún yo andando en el mundo, yo me examino y yo tengo eso de que cuando ando haciendo las cosas mal, yo me miro a un espejo y me pongo a meditar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya conocemos nosotros lo bueno y lo malo. Amén. Y ahora el Señor confirma, porque el varón hablaba de que uno debe de examinarse uno mismo. Y a veces uno espiritualmente también siente eso, examinarse. Como yo digo, yo tenía temor, vergüenza por lo que diga la gente. Pero cuando el varón Moisés, yo volví que me dijo, no tengas vergüenza de la gente. Aleluya. Porque los que te señalan ven tus errores, pero porque si haces cosas buenas, hablan mal de ti. Si haces lo malo, hablan mal de ti. Nunca van a hablar cosas buenas de ti. Pero Dios sabe las cosas buenas que tiene para ti. Amén. Tiene para nosotros hacia más adelante. Como dice, el diablo conoce nuestro pasado, pero el diablo no conoce nuestro futuro. Amén. El diablo no conoce los propósitos que el Señor tiene con nosotros. ¿A qué nos ha llamado en nosotros? ¿A qué nos ha escogido para este realmente hacer con nosotros? Aleluya. Y estando ahí yo, en mi celular, el Señor me llevó a este texto bíblico. No vayas a abrir. Nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Samuel, segunda de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y en mi clamor llegó a sus oídos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Sí? Yo le clamaba por algo de su presencia, porque el Señor dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Hasta el último día que estemos en esta tierra. Y su presencia es lo que a veces nosotros, como la hermana me dice, queremos sentir eso, porque a veces nos sentimos avergonzados. Y yo decía, Señor, ayer igual, le dije, Señor, quiero sentir algo en la alabanza, o en la adoración. Se terminó el culto y no sentí nada. Me fui triste, yo a pesar como digo, la cara la tenía alegre, pero por dentro me sentía triste. Y yo no iba a venir hoy día. No iba a venir porque tengo que pagar. Y yo dije, no. Si es de que se lleve lo material, que se lo lleve. Amén. Gloria a Dios. Sí. Yo quiero levantarme con fuerza y Amén. por mi familia y por todos los seres que yo quiero. Y aún hay personas de rescatar, yo lo dejo todo a mí. Aquí, Señor, tómame, escucha mi clamor.
clamor, le decía, Señor, y como dijo el varón Arturo, ¿de qué te sirve haber ayunado y que la iglesia haya ayunado 12 días si en el último día el Señor nos ha llamado a juntarnos, no estemos presentes? Y yo le digo, Señor, yo voy a ir, no importa que lleven todo, yo voy a ir, le digo, Señor, yo sé que tienes algo. Amén. Y si no lo tienes ahí, pero yo lo voy a seguir buscando, porque dice que cuando uno se aleja, dice, la misma palabra lo dice, que llorarás gotas de sangre, para que sienta a veces la presencia del Señor, porque tú uno mismo lo entristece. Amén. Y yo le dije, Señor, ¿qué queda pues? Llorar gotas de sangre. Yo sé que llegará el momento y en el momento exacto tú vas a tocar con tu espíritu, Señor. Y estaba ahí, escuché la palabra, desde que empezó la oración, la hermana Liliana, yo sentía esto en mi corazón. Decía, Señor, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. Y aún estando ahí de rodillas, hermano, yo he intentado orar, pero no he podido orar, porque yo le Señor, que no he podido orar. No podía orar, yo quería orar, pero sentía algo así, quería orar 2, 3 palabras y me quedaba callado y no podía orar. Yo decía, Señor, ¿por qué no puedo orar? Señor, ¿por qué no puedo reprender si tú nos has dado autoridad para reprender? Porque no puedo reprenderme a mí mismo, porque si tú ya vas a examinarles, también reprendernos a uno mismo. Quitar ese espíritu que de repente está dentro de mí, que me maquina, Señor. Y estaba ahí, empezó la oración, quería orar, quería al Señor, tampoco no podía. Y en alabanza, dije, Señor, así como David remolineado, cuando llevaba, Señor, cuando dice que él llevó las dos, ¿cómo se llama? La arca del pacto. La arca del pacto, dice que cuando fueron entrando, él desde que empezó a entrar, empezó a danzar, empezó a remolinear y empezó a dar vueltas y el Señor lo tomó y él rasgó su vestidura delante del Señor y dijo, Señor, quiero sentir eso. Amén. Quiero sentir eso. Así me cueste lo que me cueste, yo quiero sentir eso. Y empezó la alabanza, empecé ahí. Cuando abrí los ojos, no estaba por allá. No veo los ojos, Señor. Con esto me voy contento. Con esto me voy contento porque hay 2, 3 pasos por ahí, pero ya me voy contento. Santo. Ya no estaba en tu lugar. La prenda, todo. Y el varón empezó a orar. Yo sé que le he fallado al Señor muchas veces. Yo sé que delante del Señor he estado mal siempre. Y aún cuando yo estaba en los lugares que yo estaba, el Señor siempre me redarguía mi vida. Me salvaba de la muerte. Aleluya. Dios es bueno. Gloria, papá. Gloria al Señor. Yo le decía, Señor, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no aguanto, ya no quiero nada. Le digo, Señor, pues dale, Señor, heme aquí, Señor. Señor, levántame, le digo, Señor, levántame a leer tu palabra, a orar, a clamar, a ayudar. Yo sentía en eso que yo tengo que hacer unos ayunos personales para limpiarme yo mismo. Justamente le estaba hablando yo a la pastora Chica porque por ahí conversamos. Le digo, sierva, el templo estará desocupado para que me lo brindes para ir a ayunar allá. Le digo. Me dice los viernes, así nomás me digo, los viernes hacemos ayuno de todos los hermanos que llegan. Entonces yo dije, entonces de repente no quieren dar el templo para ayunar. Me sentía mal, digo, Señor, no tengo de ayunar. En mi casa a veces no lo puedo hacer, le digo. Pero va a llegar el momento adecuado, le digo, que yo voy a tener, y si no tendré que irme a alquilar un cuarto o algo, pero tengo que hacer mis ayunos personales. Amén, gloria a Dios. Porque te lo vuelvo a repetir, le digo, Señor, heme aquí estoy, levántame porque así como he dado mal testimonio,
quiero dar buen testimonio para que Amén. me he visto caído, digo, Señor. Hay personas que han hablado mal de mí, Señor. Yo sé que no hablaba mal de mí porque a mí me dolía más que hablaba mal del Señor. Porque uno a veces lo deja mal al Señor. Y eso es lo que más me duele a veces. Y el Señor me llevó a una oración. Y quiero cantársela al Señor. Amén. Está limpiándolo, sí. Gloria, papá, gloria, gloria. No te puedo cargar. Tu nombre, Jehová. Aleluya. Qué bueno, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que la gloria y la honra es para Él. Amén. Gloria a Gloria, Dios. papá. Reverencia siempre a Él. Porque aún con errores, con dificultades, ahí estamos. Y a veces, como digo, queremos sentir su presencia. Pero a veces el Señor, como digo, el hermano, en toda la prédica yo sé que también ha sido para mí, porque Amén. no es en Gloria a mis tiempos, Dios. sino es en mis tiempos, dice el Señor. ¿Sí? Amén. Amén. Aleluya. Quiero estar en tu presencia Aleluya. Dios. y poderte contemplar. Quiero estar en tu presencia y querer contemplar. Dame de beber Aleluya. de tu manantial. Quiero más, Señor. Señor. Aleluya. Dame de beber. Necesito más. De beber de tu manantial. Dame de beber. Hoy Necesito más. Necesitamos más de ti, Señor. Sigue llenándonos, Señor. Sigue alimentándonos, Padre amado, Señor. Sí, Señor. Y dame Necesito hablar contigo. Y poderte adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Quiero estar contigo Señor. y poder Aleluya. adorar. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte, darte toda reverencia y toda gloria, Señor. Que el diablo ha querido poner obstáculos, pero lo reprendemos en esta noche, Señor. Y poderte adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más de ti, Señor. Necesito más, Señor. Aleluya, santo sea tu nombre, Gloria a Dios. gracias, Señor. No es cuando nosotros quedamos, sino es cuando tú quieres, Señor. Aleluya. En esta tarde bendita, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque aún, Señor, seguimos en victoria, Señor. Seguimos en victoria. Gloria a Dios. Como estaba en una predica, hermano, Amén. Gloria a Dios. dice que cuando David entra a Israel ya lo declaran rey y él pregunta y dice, ¿y habrá alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Que haya quedado, daré honra por Jonathan. Y un siervo dice que había quedado a Mefibosé.
Mefiboseth, el hijo de Jonathan. Dice que cuando lo presentan delante del rey, y el rey le dice unas palabras, dice, y yo haré al rey como comiendo carne como perro. Ahí, y dice que David no le importó nada así porque la gente murmuraba que él estaba inválido. Se arrodilla, inclina hacia él y lo levanta y le dice que a partir de ahora comerá en el reino. Gloria a Dios. Vestirá cosas hermosas y lo viste como Dios sabe vestir. Amén. Y aún le pone siervos y aún le dio tierra, le devolvió la tierra. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué me das esa palabra? Y el Señor me llevaba a meditar esa palabra y el Señor me decía, porque tú estabas así como ese lisiado. Ese lisiado tuvo años. Y así estabas tú, lisiado, cegado. Y entonces yo te he llamado nuevamente, me dice el Señor, me dice, yo te he llamado con esta iglesia. Porque así como lo hice comer a Mefiboseth en la casa del rey, así te haré comer palabra para que tú lleves. Gloria a Así Dios. te alimentaré y te vestiré de hermosura para que tú repartas a mi pueblo y te levantaré en grande. Y así los he levantado a cada uno de mis siervos que estaban presentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Viene aquí, Señor. Amén. Y haga tu voluntad, porque tu voluntad no es como la que nosotros creemos. Tuya es mejor, Señor. Tuya sea la gloria y la honra, Señor. Sea la alabanza, Padre amado, Señor. Síguete manifestándote, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor. A tomarnos, Señor, de tu mano. Y seguir para adelante, Señor. Amén. Levanta ahí al caído, Señor, al que necesita de ti, a los que se han apartado y a los que uno está luchando, Señor, por volver. Tráelos, Padre amado, Señor. Tráelos, Señor. Tráelos, Señor, con fuerza y amor, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Padre amado, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Paulo. Nos ponemos de pie para estar. Dándole gracias a Dios y unas palmas para nuestro Dios todopoderoso. Amén, aleluya. Hermanos, le damos gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Que todos tenemos un llamado del Señor. Y en el tiempo del Señor ya lo ha llamado, hermano segundo. Y así a cada uno de ustedes también el Señor ha llamado también. Me acuerdo cuando nos administró el Señor a través de nuestro pastor, mi persona, hermano Roland y hermano segundo. Íbamos a predicar en las campañas, ¿verdad? Pero ahora, si ustedes disciernen y se dan cuenta, el Señor Todopoderoso ha agregado 2 predicadores más. Como le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y han agregado 2 el Señor, que es mi hermano Arturo y mi hermano José, que se acaba de ir. Ahora son 5 predicadores. Gloria a Dios. Se da cuenta cómo el respaldo del Señor ha llegado para nuestro pastor, para esta iglesia. Amén, amén, aleluya. Alabado sea Cristo, gloria al Señor. El Señor es bueno y va a seguir levantando cada día más predicadores, a más adoradoras, a más clamistas, porque el Señor ha entregado dones conforme a la voluntad, conforme a lo que Él conoce en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y le agradecemos tanto al Señor, ¿por qué? Porque sabemos que hoy es el tiempo del Señor. Hoy es el tiempo donde el Señor está restaurando la vida, se está restaurando de lo que tú te has alejado del Señor. El Señor lo está reuniendo, lo está restaurando. Quiere que tú renueves un pacto nuevo con el Señor ahora en adelante. Si tu pacto ha estado roto, quizás has estado alejado del Señor, pues el Señor quiere que ahora en adelante renueves tu pacto en el Señor.
Solamente que el Señor quiere que esta iglesia doble su rodilla, como dijo a través de mi hermana Eliana Chávez, ¿verdad? Sí se puede, no hay nada imposible para eso, porque vemos un ejemplo de nuestro siervo Daniel que oraba 3 veces al día, arrodillándose, imagínense. Sí podemos también nosotros. ¿Por qué? Porque en la humillación ahí se abre puertas, se abre ventanas de bendición. Amén. Amén, iglesia. Y la corta experiencia que yo tuve es que, gloria sea al Señor, un día yo no fui a un culto que fue en la casa de la abuela de mi esposa, ¿verdad? Y yo por desviarme del Señor, por no querer hacerle caso, es que es la pura realidad lo que dice mi hermano segundo. Cuando tú te quieres alejar del Señor, desviar, te van a seguir cosas, te van a pasar cosas malas, te van a suceder cosas que verdaderamente tú vas a saber de qué parte viene, ¿no? ¿Por qué el Señor te está haciendo eso? Por la desobediencia, ¿verdad? Pero yo quería oír de la presencia del Señor, o sea que quería ser un Jonás más, ¿verdad, hermano? Oír de la presencia del Señor, pero como no fui yo al culto ese día, el Señor tuvo que pinchar mi llanta para yo poder retener y ver que verdaderamente el Señor no quería que yo falte ningún culto, no quería que yo viniera a adorar, a alabar, a escuchar su palabra, porque el Señor me ha hecho un llamado a mí y a cada uno de ustedes. Entonces ahí yo me di cuenta que verdaderamente el Señor me estaba llamando. Entonces yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor automáticamente y le prometí que ya no iba a hacer lo mismo, que no iba a alejarme ni huir de la presencia de Dios. Porque el Señor, serle sincero, hermano, no quiere que nadie se huya de la presencia del Señor. El Señor no quiere que nadie se aleje de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae consecuencias. ¿Verdad, hermanos? Entonces nosotros sigamos viviendo una vida en obediencia en el Señor, examinándonos cada día nuestra vida, cómo va en consagración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, gloria a Dios, impartir eso en las almas que van a venir a esta iglesia. Amén, amén, hermanos. Amén. Entonces, para estar terminando, para estar culminando las experiencias que ya hemos escuchado de cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Me gozo en el Señor porque el Señor ha levantado una vez más a mi hermano Arturo. Sabemos que tiene el don de predicación, ¿no? Lo ha levantado y lo va a seguir levantando. Mi hermano Segundo, a todos lo va a seguir levantando el Señor conforme a lo que los dones que ellos tienen. Amén, amén. Me gozo en el Señor porque se está activando ese fuego, esa ansiedad, intensidad a buscar al Señor aquí en la iglesia. Y sigamos permaneciendo fieles en el Señor, que eso es lo que quiere el Señor, una iglesia fiel. Y gracias le damos al Señor porque todo lo que Él hace, lo hace bueno, lo hace agradable, lo hace perfecto. Amén, iglesia. Amén. Vamos a darle fuertes aplausos al Señor. Dios paz, mi hermano pastor. Ya tenla afuera, ya estamos terminando, Melo, tenla afuera. Vamos ya a ponernos de pie para estar terminando, ya son más de las 6. Amén. Amén. 6 y 15, hemos logrado el victoria, amén. Amén. Gracias, Señor. Yo soy